Los detectives no perdieron ni un solo momento aquella noche. Un equipo de búsqueda fue enviado rápidamente al lugar del cañón, el mismo sitio que el sospechoso había estado investigando en línea. El 17 de mayo, en lo profundo de una zona remota y desolada, muy alejada de los senderos habituales para excursionistas, el equipo hizo un descubrimiento desgarrador. Allí, en un punto que coincidía casi exactamente con las búsquedas en línea, encontraron aquello que temían. Los investigadores la reconocieron casi de inmediato. Un tatuaje distintivo confirmó lo que nadie quería creer. Era Maribel Ramos. La confirmación supuso un golpe devastador para su familia, que se había aferrado a la esperanza durante semanas. Sin embargo, para el momento en que Maribel fue localizada, ya había pasado mucho tiempo. El implacable calor del verano en el sur de California había dejado su huella, complicando el trabajo de los especialistas forenses. Como resultado, el equipo médico no pudo determinar la causa exacta de la muerte. Esta incertidumbre más tarde demostraría ser un gran desafío en el tribunal, pero en ese momento, para los detectives, el hallazgo en sí fue decisivo. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Maribel Ramos era el tipo de persona que dejaba una impresión en todos los que la conocían. Con tan solo 36 años, ya tenía a sus espaldas toda una vida de logros, luchas y triunfos. Amigos y familiares la describían como ambiciosa, disciplinada y compasiva, alguien en quien se podía confiar en cualquier situación. Desde la infancia, se comportó con un sentido de responsabilidad superior a su edad, especialmente porque a menudo intervenía para ayudar a criar a sus hermanos mientras su madre trabajaba en 2 empleos para mantener la estabilidad de la familia. Quienes la conocían bien dicen que no solo era una hermana y una hija, sino también una mentora, una confidente y, en muchos sentidos, una segunda madre. Su mayor sueño, uno que había cultivado desde niña, era trabajar en las fuerzas del orden. Se imaginaba a sí misma con uniforme, sirviendo a su comunidad y aportando dignidad al papel de protectora. Después de graduarse de la escuela secundaria, dio sus primeros pasos hacia ese sueño trabajando como guardia de seguridad. No era un trabajo glamuroso, pero le enseñó disciplina y agudizó sus instintos. Luego, en agosto de 2001, tomó una decisión audaz. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Creía que este camino no solo la desafiaría, sino que también la prepararía para una carrera futura significativa en la justicia penal. Poco después de alistarse, los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 sacudieron a la nación. Maribel fue desplegada en Irak, donde sirvió en 2 misiones. Aquellos años en el extranjero pusieron a prueba su resiliencia y su valentía, pero afrontó cada desafío con fortaleza. Al ascender al rango de sargento, se ganó el respeto tanto de sus compañeros como de sus superiores. Tras recibir una baja honorable en 2008, regresó a casa con un profundo sentido de logro, llevando consigo tanto la disciplina de la vida militar como la esperanza de comenzar un nuevo capítulo. En lugar de desacelerar, Maribel centró de inmediato su atención en la educación. Se matriculó en la Universidad Estatal de California en Fullerton, especializándose en justicia penal. Quería que sus experiencias como soldado sirvieran de base para una carrera ayudando a veteranos y defendiendo a quienes habían servido, razón por la cual se propuso trabajar con el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos. Durante este tiempo, ella y su madre compartían un apartamento, apoyándose mutuamente mientras ambas seguían adelante a pesar de las dificultades de la vida. Lamentablemente, su madre falleció en 2009, una pérdida que pesó enormemente sobre Maribel, pero que también fortaleció su determinación de triunfar y honrar a su familia. Tras la muerte de su madre, Maribel publicó un anuncio en Craigslist buscando a alguien con quien compartir su apartamento. Llegaron decenas de respuestas, pero una destacó, la de un hombre de 54 años llamado Kwang Chol Joy, quien prefería que lo llamaran KC. KC había experimentado pérdidas personales propias, ya que había perdido a ambos padres y esperaba comenzar de nuevo. A Maribel le gustó que fuera tranquilo y respetuoso. Con su exigente horario,
Equilibrando clases y trabajo a tiempo parcial, esperaba que tener un compañero de piso discreto creara un ambiente hogareño tranquilo. Casey describía a Maribel como la hermana que nunca tuvo. Incluso ayudó a dar clases particulares de matemáticas a su sobrina pequeña, lo que le hizo ganarse la confianza de la familia. Para muchos, el arreglo parecía ideal. Maribel podía concentrarse en sus estudios mientras Casey se adaptaba a su nueva vida. Para el verano de 2013, la agenda de Maribel estaba completamente llena. Había comenzado una nueva relación con Paul López, y las cosas marchaban bien entre ellos. Su vida profesional también prosperaba. Había sido invitada a hablar en una conferencia en Chicago sobre los desafíos de la transición de la vida militar a la vida civil. Además de eso, se estaba preparando para su ceremonia de graduación, un hito que su familia estaba ansiosa por celebrar. También estaba planeando salidas divertidas con su sobrina Giselle, manteniendo citas para el cabello e incluso haciendo tiempo para ir de compras. Su hermana Lucy explicaría más tarde que este periodo marcó un punto de inflexión para Maribel. La graduación no se trataba solo de obtener un título, representaba el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Maribel quería viajar más, pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y pensar seriamente en establecerse. Soñaba con algún día formar su propia familia, mudarse a una nueva casa y abrazar una vida más allá de los horarios rígidos de la escuela y el servicio militar. Pero todo cambió el 3 de mayo de 2013. Ese día, Casey se puso en contacto con Lucy con una nota de preocupación. Dijo que el automóvil de Maribel seguía estacionado afuera del apartamento, aunque sus clases ya habían terminado hacía tiempo ese día. No la había visto salir, y algo en el silencio no le resultaba correcto. Lucy intentó tranquilizarlo, sugiriendo que tal vez Maribel había salido a dar una caminata larga o una excursión, actividades que disfrutaba, especialmente con su perro. Aún así, Casey permaneció inquieto y decidió contactar a la policía. Horas más tarde, Lucy descubrió que Maribel había faltado a su partido semanal de softball. Aún más preocupante, no se había presentado a su trabajo en el campus. Esto era profundamente inusual. Maribel tenía un sentido estricto de la puntualidad. Si llegaba con menos de 15 minutos de anticipación, se consideraba tarde. No presentarse sin avisar a nadie era una señal de alarma importante. Alarmados, Lucy y un primo fueron ellos mismos al apartamento. Encontraron la puerta cerrada con llave, el automóvil aún en su lugar y, lo más preocupante de todo, podían escuchar al perro de Maribel dentro sin atención. Lucy describió que en ese momento la invadió una ola de pánico. Volvieron a contactar a la policía, reforzando el informe previo que Casey había hecho. Cuando los agentes llegaron a la cuadra 1800 de East Rose Street, llamaron a la puerta, pero no obtuvieron respuesta. A primera vista, nada parecía fuera de lo normal. No había señales de allanamiento, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Todo parecía intacto. Pero cuando Lucy entró en el dormitorio de Maribel, inmediatamente notó algo que le pareció incorrecto. La cama estaba deshecha. Esto podría parecer un detalle menor para algunos, pero Lucy conocía los hábitos de su hermana mejor que nadie. Maribel era meticulosa. Hacía la cama todos los días sin excepción. Encontrarla desarreglada fue una anomalía inquietante. Aún más perturbador era el hecho de que faltaba una de las fundas de almohada. Los agentes no tomaron estos detalles a la ligera. Dadas las rutinas estrictas de Maribel, el desorden era profundamente impropio de ella. Lo que al principio parecía un posible caso de estrés o distracción, ahora generaba preocupaciones mucho mayores. Los detectives escalaron rápidamente el asunto, llamando a la unidad de homicidios para investigar más a fondo. Cuando los investigadores presionaron al compañero de piso de Maribel, Casey, para obtener detalles sobre sus movimientos, él explicó con calma lo que recordaba. Según él, no había habido nada inusual en su última conversación. Habían hablado de manera casual, como solían hacerlo, y afirmó que no hubo tensión ni señales de que algo estuviera mal. Les dijo a los agentes que había salido del apartamento por un tiempo y que, cuando regresó alrededor de las 9 de la noche, Maribel ya no estaba allí. Al principio, supuso que su novio Paul, o quizás un amigo cercano,
La había recogido para salir. Sin embargo, cuando la policía confirmó con Paul que no la había visto, la situación se volvió cada vez más desconcertante. En los días siguientes, la ausencia de Maribel se convirtió en el centro de atención de sus seres queridos. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se unieron en un esfuerzo desesperado por encontrarla. Imprimieron y distribuyeron volantes, publicaron en redes sociales y hablaron con medios de comunicación locales. Sus compañeras de softball, compañeros de clase e incluso personas que la conocían a través de grupos de veteranos se sumaron a la difusión de la información. La determinación de la familia y su dolor visible solo amplificaron la preocupación pública. Los detectives del Departamento de Policía de Orange pronto hicieron un anuncio crucial. Creían que la desaparición de Maribel era sospechosa. No se trataba de un caso de alguien que simplemente se hubiera tomado un descanso de su vida. Comenzaron a reconstruir una línea de tiempo y a examinar de cerca a las personas más cercanas a ella. Una de las primeras personas a las que necesitaban interrogar era Paul López, el hombre con el que Maribel había estado saliendo. Paul cooperó cuando los detectives se acercaron a él. Admitió abiertamente que su relación aún era muy reciente, que todavía no era exclusiva y que había estado viendo a otras personas de manera casual. «No preguntes, no digas», bromeó, refiriéndose a la etapa temprana e indefinida de su relación. Los detectives revisaron cuidadosamente su coartada. El 2 de mayo, el último día confirmado en que Maribel había sido vista, Paul había estado trabajando en un turno desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, algo que su empleador verificó rápidamente. Aunque había hablado con ella varias veces por teléfono ese día, no la había visto en persona. Su versión coincidía, y los investigadores lo consideraron descartado como sospechoso. Sin embargo, antes de irse, Paul ofreció información que los investigadores no podían ignorar. Explicó que Maribel y su compañero de piso, K.C., habían estado experimentando una tensión significativa. La amistad que alguna vez había sido cómoda se había deteriorado, y para el día de su desaparición, las cosas habían llegado a un punto crítico. Según Paul, él escuchó parte de su discusión durante una llamada telefónica cuando Maribel lo tenía en altavoz. La pelea fue por el alquiler impago. Maribel estaba cansada de esperar y le dijo a K.C. que necesitaba mudarse de inmediato. Le había estado dando advertencias durante semanas, pero esta vez exigió que empacara sus pertenencias para el día siguiente. K.C. se resistió, pidiendo quedarse otras 2 semanas sin pagar por adelantado. Paul apoyó a Maribel, diciéndole con firmeza que si K.C. se negaba a irse, él iría y empacaría personalmente las pertenencias del hombre. A pesar de la tensión, Maribel tranquilizó a Paul diciéndole que podía manejar la situación sola y que planeaba irse a dormir. Mientras los detectives profundizaban más, descubrieron algo profundamente inquietante. Menos de 2 semanas antes de desaparecer, Maribel había hecho una llamada al 911. En esa llamada, su voz era calmada pero preocupada. Le explicó al operador: «Solo llamo para que sepan que, si algo ocurre, sería porque estaba tratando de defenderme». Aclaró que la persona que le preocupaba era su compañero de piso, K.C. Esta revelación sacudió a su familia y dio a los detectives una perspectiva completamente distinta desde la cual analizar el caso. Al principio, la relación entre Maribel y K.C. había parecido positiva. Habían disfrutado de noches cantando karaoke, saliendo a bailar y paseando a sus perros juntos durante largas caminatas. K.C. incluso la había invitado a un crucero por Alaska, algo que muchos externos podrían haber visto como un gesto generoso y amable. Sin embargo, bajo la superficie, se estaban acumulando tensiones y complejidades. Los investigadores que examinaron el pasado de K.C. descubrieron que se había mudado de Tennessee a California tras la muerte de sus padres. En su lugar de origen, había vivido disputas amargas con su hermana por una herencia. Ese conflicto escaló hasta el punto de que ella solicitó una orden de alejamiento en su contra, describiendo su temperamento como aterrador e impredecible. Su historial también reveló antecedentes legales preocupantes. En 1986, fue acusado de agresión y lesiones, y al año siguiente de agresión agravada, aunque ambos cargos fueron finalmente desestimados.
En 2011, fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Ninguno de estos incidentes derivó en consecuencias prolongadas, pero dibujaban el retrato de un hombre que había tenido dificultades con la ira, la impulsividad y el control. Cuando se trasladó a California, no parecía haber construido nuevas conexiones sociales propias. En cambio, se aferró casi exclusivamente al círculo de Maribel, acompañándola a reuniones, insertándose en sus actividades y rara vez siendo visto separado de ella. Para el momento de su desaparición, K.C. llevaba viviendo con ella más de un año, y su papel en la vida de Maribel se había vuelto complicado. En el verano de 2012, la hermana de Maribel, Lucy, recibió una llamada telefónica inesperada de K.C. Durante esa conversación, él confesó que estaba enamorado de Maribel. Habló de querer casarse con ella y formar una familia. Lucy, inquieta por sus palabras, llamó de inmediato a su hermana para advertirle. Maribel admitió que había percibido sus sentimientos, pero que había dudado en confrontarlo por miedo a herirlo. Decidió que finalmente era el momento de ser directa. En una conversación con K.C., le explicó con amabilidad pero con firmeza que no compartía esos sentimientos románticos y que su relación seguiría siendo platónica. Durante un breve periodo, K.C. pareció aceptar su respuesta. Pero pronto, su comportamiento cambió. Comenzó a invertir de manera excesiva en su apariencia, comprando un guardarropa completamente nuevo, haciéndose un tatuaje e incluso, según se informó, gastando $12,000 en procedimientos cosméticos para verse más joven. Quienes lo rodeaban veían estos esfuerzos como parte de una obsesión creciente con Maribel. Su fijación en ella había llegado a un punto en el que ya no era solo incómoda, sino alarmante. Incluso los vecinos comenzaron a notar comportamientos extraños. Un vecino le dijo más tarde a la policía que en la mañana del 2 de mayo, el mismo día en que Maribel fue vista por última vez, K.C. había mencionado que quería presentar un reporte de persona desaparecida por ella a tan solo las 10:30 de la mañana. El vecino que lo vio esa mañana encontró su comportamiento desconcertante. Desde su perspectiva, Maribel solo llevaba ausente un corto periodo de tiempo, como mucho un par de horas. ¿Por qué, entonces, K.C. ya estaba tan ansioso por presentar un reporte de desaparición? Parecía prematuro, casi como si se estuviera preparando para algo que otros aún no sabían. Para aumentar la inquietud, el vecino también recordó haber notado arañazos largos y profundos en ambos antebrazos de K.C. Cuando le preguntaron por ellos, K.C. explicó de manera despreocupada que había sacado a pasear a su perro y que se había tropezado con unos arbustos, afirmando que las ramas lo habían cortado. La explicación parecía conveniente, pero no resultaba convincente. La policía pronto se enteró de otro detalle inquietante. Cuando respondieron por primera vez a la llamada en el apartamento de Maribel, K.C. no había estado buscándola, como afirmó inicialmente. En lugar de eso, había estado sentado tranquilamente dentro de su automóvil, estacionado cerca, observando cómo se desarrollaba la actividad. No estaba recorriendo el vecindario ni colocando volantes. Simplemente estaba observando, siguiendo quién entraba y salía, como si estuviera vigilando la escena. Cuando los detectives llevaron a K.C. para una entrevista formal, él admitió que había discutido con Maribel poco antes de su desaparición. Su versión de los hechos, sin embargo, trasladaba la culpa hacia ella. Les dijo a los investigadores que Maribel había estado bebiendo esa noche y que, según él, el alcohol a veces la volvía impredecible, a veces divertida y a veces enojada. Esa noche, insistió, había sido lo segundo. Los detectives, que conocían a Maribel como una persona disciplinada y centrada, tomaron su relato con cautela. Los investigadores lo presionaron nuevamente sobre los arañazos, y esta vez su historia cambió. Ya no dijo que provenían de arbustos durante una caminata. En su lugar, describió una salida de pesca. Según su segunda explicación, él y Maribel solían visitar un parque de hielo cercano. Mientras intentaba recuperar una línea de pesca que se había enredado alrededor de un pato, afirmó que se había cortado accidentalmente. Demostró cómo había metido el brazo en el agua, sugiriendo que el hilo de pesca había dejado esas marcas. Pero los arañazos contaban una historia diferente. Eran inusualmente rectos, muy profundos y todos de un tamaño similar,
características que no coincidían con la aleatoriedad de cortes causados por arbustos ni con las marcas finas de un hilo de pesca. Los investigadores se preguntaron en voz alta, ¿podrían haber sido causados por otra cosa? Tal vez alambre, tal vez un animal, o quizá algo mucho más difícil de explicar. A pesar de estas inconsistencias, KC parecía cooperar. Permitió que los detectives fotografiaran sus lesiones, proporcionó voluntariamente una muestra de ADN y dio su consentimiento para registrar su apartamento, su vehículo y sus dispositivos electrónicos. Incluso entregó su teléfono y su computadora portátil para que fueran examinados. Un perro especialmente entrenado para la detección de olores fue llevado para inspeccionar su automóvil, y el animal alertó en el asiento trasero, lo que generó aún más sospechas. Dentro de su apartamento, los agentes encontraron una blusa de pijama que había sido guardada de manera descuidada. La prenda coincidía con la parte inferior del pijama que Maribel llevaba puesta en las imágenes de seguridad de la última noche en que fue vista. Las pruebas revelaron un rastro del ADN de Maribel en la manga, aunque no se encontró ADN adicional de otra persona. Era una pieza de evidencia que planteaba interrogantes, pero que aún no proporcionaba una respuesta definitiva. Mientras los investigadores trabajaban incansablemente, KC continuó con su vida de maneras que parecían tanto inusuales como preocupantes. El 13 de mayo, mientras los esfuerzos de búsqueda de Maribel dominaban las redes sociales y las noticias locales, KC inició sesión en Yelp. Amigos, compañeros de clase y miembros de la comunidad estaban utilizando esa plataforma, junto con Facebook, Twitter y otros sitios, para difundir información y mantener el nombre de Maribel visible ante el público. KC, cuya foto de perfil en ese momento lo mostraba sonriendo junto a Maribel, se sumó a uno de los hilos de comentarios. Publicó mensajes extensos sobre su compañera de piso desaparecida, describiéndola con detalle. Lo que inquietó a los lectores fue su elección de palabras. Con frecuencia se refería a Maribel en tiempo pasado, casi como si ya supiera que había fallecido. Algunos usuarios incluso le respondieron directamente, advirtiéndole que tuviera cuidado, señalando que la forma en que se expresaba levantaba sospechas sobre él. Para ser justos, el inglés no era el primer idioma de KC, y algunos estaban dispuestos a darle el beneficio de la duda. Pero otros no podían ignorar lo extraño que sonaba. Para ese punto, los detectives tenían pocas dudas sobre dónde debía centrarse su atención. KC era la única persona de interés, y decidieron que había llegado el momento de ponerlo bajo vigilancia a las 24 horas. Los investigadores observaron cómo buscaba atención mediática, aprovechando cada oportunidad para hablar con reporteros. En las entrevistas, se presentaba como un amigo devoto, insistiendo en que Maribel era como de su familia y que nunca le haría daño. Sin embargo, sus palabras contrastaban con la creciente montaña de sospechas que lo rodeaba. Sin su computadora portátil, que había sido confiscada, KC recurrió a la biblioteca pública para acceder a Internet. Los detectives lo siguieron también allí, mezclándose con el entorno mientras rastreaban sus movimientos. Las computadoras de la biblioteca se borraban y reiniciaban después de cada usuario, pero los investigadores pidieron al personal que asignara a KC una estación específica que les permitiera monitorear y grabar de forma remota todo lo que escribía y en lo que hacía clic en tiempo real. Al principio, su actividad parecía normal. Revisó sus cuentas de redes sociales, miró su bandeja de entrada de correo electrónico y envió una solicitud de empleo en línea. Visitó repetidamente el perfil de Facebook de Maribel y navegó por publicaciones sobre los esfuerzos de búsqueda, aparentemente manteniéndose al tanto de los lugares donde los voluntarios estaban buscando. Nada de eso, por sí solo, levantaba alarmas. Podría haber sido el comportamiento de un amigo preocupado. Pero luego, sus búsquedas tomaron un giro más oscuro. En un momento, escribió en la barra de búsqueda: ¿cuánto tiempo tarda el ADN en descomponerse? La tensión llenó la sala cuando los detectives que monitoreaban la pantalla comprendieron la importancia de esa consulta. Ya no se trataba de una navegación casual por Internet. Era alguien que parecía preocupado por la duración de pruebas forenses cruciales. Lo que hizo a continuación solo profundizó sus preocupaciones. Al leer en línea que la familia de Maribel planeaba una caminata comunitaria de concienciación por uno de sus cañones favoritos, abrió un mapa en línea.
Al principio, observó el área general del sendero, pero luego comenzó a mover el cursor del mapa lejos de las rutas públicas de senderismo y hacia un terreno más aislado y escarpado. Amplió la imagen, luego la alejó y volvió a ampliarla, una y otra vez, sobre un punto específico al costado de una carretera rural. Permaneció en esa zona durante un tiempo inusualmente largo, estudiándola con atención, como si estuviera memorizando la ubicación. Los detectives no perdieron ni un segundo. Antes de que K.C. siquiera saliera de la biblioteca, un equipo de búsqueda ya había sido enviado al cañón que él había examinado en línea. El 17 de mayo, en una zona remota y aislada, lejos de los senderos habituales, hicieron un descubrimiento desgarrador. La mujer fue localizada en un lugar coherente con el que K.C. había estudiado con tanta atención. Los investigadores reconocieron a Maribel casi de inmediato gracias a un tatuaje distintivo, confirmando los peores temores de su familia. Para cuando Maribel fue finalmente localizada, habían pasado semanas, y el calor del verano en el sur de California había causado estragos. Lamentablemente, los expertos forenses no pudieron establecer la causa exacta de la muerte. Esta falta de claridad se convertiría más adelante en un obstáculo en el tribunal, pero para los investigadores en ese momento, el hallazgo seguía siendo crucial. Estaban convencidos de que habían encontrado suficientes pruebas circunstanciales para orientar el caso en una sola dirección. K.C. Joy, el compañero de piso de Maribel, fue pronto llamado de nuevo para otra ronda de interrogatorios. En esa etapa, no tenía idea de que los detectives ya habían localizado a Maribel. Creyendo que aún estaba un paso por delante, entró en la sala de entrevistas confiado y hablador. Al principio, respondió a las preguntas con libertad, tratando de parecer calmado y cooperador, pero cuando los investigadores aplicaron incluso una presión leve, pidiéndole que explicara inconsistencias y justificara vacíos en su relato, su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió agitado, se levantó de manera abrupta y salió furioso de la sala de entrevistas. Afuera lo esperaban agentes con esposas. En ese instante, su confianza se derrumbó. Fue arrestado de inmediato bajo sospecha de asesinato. Durante el proceso de registro, los detectives encontraron un objeto personal que hizo el arresto aún más inquietante. Las placas de identificación militar de Maribel todavía estaban en su posesión. Para su familia, que ya había sufrido el dolor de perderla, este detalle fue devastador. La noticia se difundió rápidamente. En menos de una hora, la policía de Orange ofreció una conferencia de prensa confirmando que habían identificado a Maribel Ramos, una querida veterana de guerra, y que su compañero de piso había sido arrestado. El anuncio trajo tristeza a su familia, a sus amigos y a la comunidad en general, que se había unido incansablemente durante la búsqueda. Los detectives reconstruyeron lo que creían que había ocurrido. El jueves 2 de mayo, las tensiones entre Maribel y K.C. finalmente estallaron por el alquiler impago. Alrededor de las 7:30 de la noche, ella llamó a su novio Paul y lo puso en altavoz mientras discutía con su compañero de piso. Poco después, las cámaras de seguridad la captaron haciendo un último viaje a la oficina del administrador para dejar un cheque. Justo antes de las 8:30 de la noche, regresó a su apartamento. Esos fueron los últimos momentos confirmados de su vida. Los investigadores creían que lo que siguió fue rápido. Teorizaron que K.C. no tenía intención de permitir que ella lo obligara a irse. Según su versión, él planeó silenciarla de una manera que le dejara pocas posibilidades de defenderse. Argumentaron que los arañazos en sus brazos no provenían de arbustos ni de hilo de pesca, sino de arrastrarse a través de cercas de alambre de púas en un cañón remoto. Sospechaban que limpió su automóvil poco después y que se deshizo de sus pertenencias personales en algún punto del trayecto, aunque esos objetos nunca fueron recuperados. K.C., sin embargo, lo negó todo, repitiendo su inocencia una y otra vez. Pasó más de un año antes de que el caso finalmente llegara a juicio. Para entonces, K.C. se había declarado no culpable y sus abogados se prepararon para presentar una narrativa muy diferente ante el jurado. En sus declaraciones iniciales, el equipo de la defensa admitió abiertamente una cosa. Maribel efectivamente había muerto dentro del apartamento. Pero, argumentaron, K.C. no era responsable de causar su muerte.
Dijeron que el único error que cometió fue ocultar pruebas después, por miedo. En cuanto a cómo murió, la defensa ofreció múltiples teorías. Sugirieron que Maribel podría haber sufrido un episodio médico. Señalaron su servicio militar, afirmando que había luchado contra el trastorno de estrés postraumático, la paranoia y la hipervigilancia. También intentaron retratarla como una mujer que en ocasiones bebía demasiado, sugiriendo que el alcohol podría haber contribuido a un accidente. Para reforzar este punto, argumentaron que había estado bebiendo la noche en que llamó a la policía semanas antes y que su estilo de vida, lleno de estudios, actividades sociales y fiestas, era arriesgado. Su conclusión fue clara. Sin una causa de muerte determinada, el Estado no podía probar un asesinato. La Fiscalía respondió con una versión marcadamente diferente. Presentaron a K.C. como un hombre obsesionado, cuyo mundo entero se estaba desmoronando. No tenía empleo, no contaba con amigos cercanos propios, no tenía seguridad financiera y corría el riesgo de perder su hogar. Y, sobre todo, estaba perdiendo a Maribel, la mujer en la que había depositado sus esperanzas. Cuando ella lo confrontó por el alquiler y le exigió que se fuera, ese fue el punto de quiebre. Los fiscales afirmaron que él estalló por la ira y la desesperación. Sus acciones posteriores, los arañazos en su cuerpo, el automóvil limpiado, la blusa de pijama escondida y, lo más incriminatorio de todo, la búsqueda en la computadora de la biblioteca, mostraban un patrón de encubrimiento, no de inocencia. El jurado deliberó y finalmente lo declaró culpable, no de asesinato en primer grado, que requiere pruebas de premeditación clara, sino de asesinato en segundo grado. Aún así, se trataba de una condena grave, que conllevaba una larga pena de prisión. Sin embargo, incluso después del veredicto, K.C. se negó a aceptar responsabilidad. Mientras esperaba la sentencia, inició lo que podría describirse como una campaña personal. Concedió entrevistas, aunque solo se permitió audio, y comenzó a escribir cartas al juez. Decenas de ellas llegaron al tribunal, cada una insistiendo en su inocencia. Tanto en sus cartas como en sus entrevistas, repitió los mismos temas: que las pruebas eran circunstanciales, que los investigadores habían malinterpretado sus acciones y que la verdad no había sido escuchada plenamente en el juicio. Se refirió específicamente al tema de los arañazos. Según el médico, dijo, mis arañazos eran abrasiones inespecíficas. Los médicos dijeron que no eran marcas de uñas, no provenían de una pelea. Podrían haber sido de la maleza o de cualquier cosa. También señaló las extensas búsquedas realizadas en su apartamento. Registraron mi lugar unas 7 veces. No hubo ADN, ni huellas dactilares, ni señales de un delito. Incluso los fiscales reconocieron que el caso había sido en gran medida circunstancial. El detalle más incriminatorio seguía siendo su búsqueda en la biblioteca pública, donde amplió repetidamente el mismo lugar exacto en el que Maribel fue encontrada más tarde. Para el Estado, eso era una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Para K.C., sin embargo, era algo que seguía cuestionando. Argumentó que debido a que la policía había confiscado su computadora portátil, se vio obligado a usar computadoras públicas y que muchas personas tenían acceso a ellas. Hasta el día de hoy, algunos observadores han debatido la solidez del caso. No hubo una causa de muerte determinada, no hubo pruebas directas de ADN que lo vincularan con el crimen y no existieron testimonios de testigos presenciales. Por esas razones, algunos creen que su condena se construyó enteramente sobre bases circunstanciales. Al final, aunque los investigadores no pudieron presentar una causa directa de muerte ni ADN que vinculara a K.C. Joy con el crimen, la acumulación de pruebas circunstanciales habló por sí sola. Pieza por pieza, se formó una narrativa poderosa que la Fiscalía sostuvo como innegable. La escalofriante llamada al 911 de Maribel, en la que expresó su miedo y mencionó a su compañero de piso, adquirió un peso inquietante. Su comportamiento obsesivo hacia ella, documentado a través de testimonios de familiares y amigos, demostró una fijación peligrosa. Y luego estaban sus búsquedas en Internet, escritas en una computadora de la biblioteca pública, búsquedas que guiaron a los detectives directamente hasta el mismo cañón donde ella fue encontrada. Por separado, cada una de estas piezas quizá no habría tenido la fuerza suficiente para condenar.
pero tomadas en conjunto, formaron una cadena. La exfiscal Kelly Ziegler, ampliamente conocida por su experiencia en casos que se basan en pruebas circunstanciales, ha explicado a menudo este concepto con términos sorprendentemente simples. Comparó una sola prueba con un lápiz. Frágil, fácil de romper. Pero cuando se colocan muchos lápices juntos, firmemente sujetos, se vuelven casi irrompibles. De la misma manera, la combinación de la llamada de auxilio de Maribel, el historial preocupante y el comportamiento errático de K.C., los arañazos en su cuerpo y su actividad sospechosa en línea se reforzaron mutuamente hasta que el panorama fue claro. El tribunal finalmente estuvo de acuerdo. Kwang Chol, K.C. Joy fue condenado a 15 años a cadena perpetua en prisión. Para los seres queridos de Maribel, la decisión fue agridulce. Hubo justicia al verlo rendir cuentas, pero ninguna sentencia podría llenar jamás el vacío dejado por su ausencia. Incluso después del veredicto, K.C. se negó a abandonar sus afirmaciones de inocencia. Inundó el tribunal con decenas de cartas dirigidas al juez que presidía el caso, todas repitiendo sus protestas de que había sido condenado injustamente. Desde detrás de las rejas, continuó presentándose no como un asesino, sino como alguien victimizado por las circunstancias. Insistió en que el caso en su contra se había construido sobre suposiciones y no sobre hechos, y que pruebas críticas habían sido pasadas por alto. Actualmente recluido en el Correctional Training Facility de Soledad, California, los registros penitenciarios muestran que Joy se volvió elegible para libertad condicional en la primavera de 2022, tras cumplir 9 años de su condena. La Junta de Libertad Condicional revisó su caso, pero negó su liberación, citando preocupaciones persistentes. Compareció nuevamente ante la Junta en 2023, solo para ser rechazado una vez más. Hasta el momento, su próxima audiencia no está programada hasta 2026, lo que lo deja con varios años más antes de tener otra oportunidad de solicitar la libertad. Sin desanimarse, K.C. ha afirmado que está trabajando en un manuscrito mientras se encuentra encarcelado. Le ha dado el título Suspect, Guilty Until Proven Innocent, lo que sugiere que pretende presentar su historia como una de injusticia. Que este libro llegue o no a publicarse sigue siendo incierto, pero demuestra su continua negativa a aceptar la conclusión del tribunal. Para la familia de Maribel, sin embargo, el enfoque nunca ha estado en K.C. ni en sus apelaciones. Su prioridad siempre ha sido honrar la memoria de la mujer que amaban. Una hija, una hermana, una veterana y una amiga. Maribel había pasado su vida luchando con valentía, ya fuera sirviendo a su país en el extranjero, esforzándose en sus estudios o cuidando de quienes más le importaban. Era resiliente, ambiciosa y estaba llena de esperanza para el futuro. Que una mujer tan fuerte y dedicada pudiera perder la vida dentro del mismo hogar donde debería haberse sentido segura, fue una verdad devastadora que su familia continúa cargando. En un homenaje conmovedor y lleno de emoción, la sobrina de Maribel, Giselle, subió al escenario de la Universidad Estatal de California en Fullerton para aceptar el título universitario de su tía de manera póstuma. Sosteniendo cerca la fotografía de Maribel, se aseguró de que su tía estuviera simbólicamente presente en el día que tanto había trabajado por alcanzar.